Hace poco reviví la película Carlitos Way, dirigida por Brian De Palma y una de esas joyas infravaloradas de la carrera de Al Pacino. A veces erróneamente titulada en Hispanoamérica como Cara Cortada 2, es su mismo subtítulo el que le da sentido a la trama, atrapado por su pasado. La historia de un hombre que tras salir de prisión está decidido a empezar una nueva vida, pero esta vez de manera legal y limpia. Son los fantasmas de su pasado aquellos que no le permiten avanzar. Las acciones que cometió y a las personas que dañó en el proceso ahora son entes presentes que solo buscan hacerle daño. No es sino hasta la escena final donde Charlie se da cuenta que no tiene una oportunidad en el futuro, porque al igual que esos fantasmas, él pertenece a otro tiempo. Los personajes de Cowboy Bebop transpiran esa misma idea, pues constantemente son acechados por sus decisiones del pasado. Un tema que es recurrente en las historias de Shinichiro Watanabe. Es curioso cómo este señor, a pesar de tener un estilo narrativo único en la animación de su país, pocas veces se hable de él a comparación de otros directores del rubro como Hideaki Anno, Mamoru Hosoda o incluso el señor más malévolo que el mundo animado haya visto. Es quizás su estilo más occidental lo que lo ha diferenciado, pero es indudable que la cultura de su país también lo haya influido enormemente. Por ejemplo, Watanabe se declaró un fanático de la franquicia Macross, demostrando años después su respeto a la obra, trabajando como codirector de la serie Plus, así como del cine japonés desde el más consumido como el de Kurosawa hasta el género chambara, pasando por el de la década de los 70 caracterizado por las nuevas capas sociales que retrató más allá del tabú como las películas de yakuzas y las que se filmaban en la nueva ola de cine hongkonés. La nueva era de cine japonés de una conciencia de posguerra sentó las bases para que precisamente la industria abriera sus puertas a más proyectos que no fueran necesariamente con fines bélicos o propagandísticos, que permitió el nacimiento de un sinfín de obras de distintos géneros y en el ámbito animado pues no sería la excepción. La película Náusica del Valle del Viento tendría un éxito más que notable que le permitiría el nacer de uno de los estudios de animación más conocidos incluso fuera de Japón, Ghibli. Una cinta que por cierto inspiraría a un joven Watanabe a decidir convertirse en un director. Estamos en el año 2071 y la humanidad ha logrado extender sus límites explorando finalmente el sistema solar. El mayor invento que nos presenta la serie son las puertas interdimensionales que facilitan precisamente esta tarea y en medio de un mundo sumido en una nueva crisis existencial, capitalismo exacerbado y altas tasas de criminalidad. En medio de todo esto están nuestros protagonistas. La importancia de los episodios piloto radica en presentar el mundo donde se desarrolla la trama y los personajes que la mueven, pero es quizá las primeras dos escenas las que dejan en claro la actitud de Spike. Mientras que podemos ver un somero flashback sin mucho contexto de este hombre asesinando a sangre fría utilizando un arma escondida en un ramo de flores, también vemos que ese espectacular hombre que practica artes marciales en medio del infinito espacio es un don nadie. A pesar de vivir en un futuro alterno, posiblemente posapocalíptico, las cosas no parecen haber cambiado mucho. Spike y su compañero Jet son un par de cazarrecompensas que viven en la inmundicia. A pesar de no tener para comer y tampoco son muy buenos capturando las cabezas de aquellos que tienen valor, la nave es capaz de atravesar el universo en el mundo de este anime, pero no es la gran cosa. El Bebop, el vehículo que debe darles identidad a los protagonistas, no es más que una vieja nave pesquera que debieron haber comprado como opción más barata. La imagen de tipo Skull que deben proyectar no existe desde el primer instante, a pesar de la que tenemos en otros medios sobre las personas que se dedican a cobrar por atrapar vivos o muertos a otros, siempre es la de implacables seres que no descansarán hasta capturarte. En este primer episodio, ambos cazarrecompensas viajan a un satélite que se llama Tijuana, una referencia que me recuerda a aquella irrisoria versión en forma de sombrero que sale en Gundam y tiene hasta su propio robot gigante llamado Tequila. Los constantes cambios de ambiente en la serie no son solamente la excusa para que los protagonistas viajen por todo el sistema solar, sino que ofrezca una versión futurista de distintos lugares, como en el episodio 8 donde viajan a Venus, que más bien parece la ciudad de Estambul en Turquía, o en el episodio 12 y 13 donde la trama se desarrolla en el satélite Calisto, cuyo clima nevado recuerda mucho a Rusia.
Es interesante cómo este primer escenario, que remite lo máximo posible a lo que sería un lugar típico de las películas de vaqueros, un hostil y lleno de delincuencia, vaya como México en la vida real. En este lugar se encuentran unos viejos que, al juzgar por la charla que tienen, sabemos que son de una generación pasada, más específica aquella que vio el nacimiento de esta era de exploraciones espaciales. ¿Y por qué resalto esto? Porque la serie constantemente usa el recurso de la nostalgia como fuerte narrativa, no solo en Cowboy Vivo, pero ya habrá tiempo para hablar de aquello. En esta ocasión, los fugitivos son una pareja que se presentan como traficantes de una exótica droga llamada Bloody Mary, y cuya manera de consumirse es con un Sprite en los ojos. Spike, al conocerlo, su primera reacción no es cazarlos, sino intentar comprender su situación, pues ambos quieren escapar de esa vida e ir a un mejor lugar. Spike proyecta una fase de su pasado en ellos, sobre todo en la mujer, que, como veremos más adelante en la serie de Watanabe, son algo más que simples personas. Y a pesar de hacer lo que puede en sus manos y debatir cómo hacer, Spike presencia el triste final de ambos siendo acribillados por la policía. Esta escena de él mirando a sí mismo o más allá del espacio infinito refleja las emociones encontradas con su pasado. A pesar del pesimismo de este primer episodio, la serie ya nos deja en claro la estructura que manejará, porque Cowboy Bebop no va solo de tragedia sino de acción, y habrá infinidad de episodios muy distintos unos de otros y que la mayoría de las veces no conduce a algo más grande. Cada episodio se rige por sus reglas, por el estilo de música escogido y por sus personajes secundarios. De hecho, en más de una ocasión el propio espectador no es partícipe de toda la información, como en el episodio 2, donde nunca llegamos a saber quién es el personaje tras el teléfono que busca poseer a Aang, o en el 20, donde no sabemos quién es la persona dueña de ese gato que tanto daño le hizo a Pierre Lefaux en su pasado. Se trata de un universo rico en organizaciones, sindicatos del crimen y demás que dan constancia de lo extenso, y uno donde nuestros protagonistas solo son un elemento más. Un mundo donde por alguna razón existen naves espaciales, pero también autos comunes y armas que para ese momento ya deberían ser obsoletas. Un mundo que inclusive se permite introducir a un verdadero cowboy, un vaquero de principios del siglo XX que compite contra Spike, quien sería solo en esencia un vaquero de la nueva era. Un personaje que, por cierto, no solo parece un vaquero convencional, sino un arquetipo que bebe de las referencias occidentales, como lo hace la propia serie en sí. Por ejemplo, algo que sucede en el episodio 11. Si Cowboy Bebop es una serie animada que se desarrolla en el espacio, sería incluso un sacrilegio no hacer referencia a grandes pilares de la cultura popular, como a la película Alien, El octavo pasajero de Ridley Scott, o mejor aún, la magnífica 2001 Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, y ver ese refrigerador bailar un vals en el espacio. ¿Qué? ¿Cómo que la melodía que suena es el vals de las flores de Tchaikovsky y el de la cinta es Así habló Zaratustra de Richard Strauss? Como ya mencioné, el cine de su país también ha sido un poderoso referente. Para empezar, una serie que se preocupa por ofrecer tan geniales coreografías de pelea nos hace saber aquel material que ha bebido, como las películas donde actúa Bruce Lee, y del lado más explosivo como las escenas de tiroteos, quizás una pizca del cine de John Woo. Sí, esos ejemplos no son japoneses. Pues del país del sol naciente quizás la mayor referencia cinematográfica sea el cine de Kurosawa, y más específico aún el género chambara, cuyo éxito incluso fuera de sus fronteras nutrió a Occidente, sobre todo en la escritura de personajes rudos que todas se la saben. Spike es un personaje que nace de todas estas referencias, pero agregando un toque de imperfección que hace al mismo mucho más interesante, quizás con su inspiración animada más próxima, Lupin III, un personaje de manga creado por Kazuhiko Kato, mejor conocido por su seudónimo Monkey Punch. Un astuto ladrón nieto del emblemático personaje de la literatura francesa Arsène Lupin, obra de Maurice Leblanc, un personaje con una gran trayectoria en Japón y que curiosamente muy pocas veces conocido en Occidente. Su personalidad burlona, a veces torpe o despiste, agrega un factor extra a lo que mejor sabe hacer. Spike en más de una ocasión hace el tonto o que todo le da igual, aunque más tarde no parezca tanto así.
Otra referencia casi calcada de este personaje es a través del actor Yusaku Matsuda, uno de los más prominentes héroes de acción de dicho país y exalmirante de la marina. Y hablando de referencias, la música. El género que más representa al anime, y porque lo tiene hasta en el mismo título, es el bebop. Un subgénero del jazz que nació como una respuesta con un ritmo mucho más acelerado que la piedra angular de donde surge, incompatible con el baile y por lo general era más relacionado con estratos sociales no muy bien vistos como delincuentes, proxenetas, traficantes, y que más tarde también adoptaría la generación beat como parte de su identidad. El soundtrack de la serie fue realizado por la compositora japonesa Yoko Kanno, famosa más que nada por sus trabajos para anime, pero también en cine e incluso videojuegos. Tan quizás sea la pista más conocida de Cowboy Bebop y que ya se ha escuchado infinidad de veces, no solo en este análisis. Tiene un emblema tal debido en gran medida por el estilo que aspira para una serie que está llena de acción y aventura, aunque el bebop no es el único género que se encuentra, pues composiciones parecidas al western o al cine noir también son bienvenidas. La música de la serie, como es natural, está relacionada para poder alcanzar ambos polos de la balanza emocional, pues no olvidemos, no solo Cowboy Bebop permea un aire de solvencia humorística, sino también trágica. En Cowboy Bebop, la presencia de la música, según los ejes temáticos, se clasifica en primer lugar en las escenas de acción. Es este uno de los principales temas que aborda la serie, ya que sus protagonistas son cazarrecompensas que viajan por el espacio buscando y capturando delincuentes. En este eje se encuentran motivos como peleas contra el enemigo, persecuciones por la galaxia, robos. En segundo lugar, otro de ejes temáticos son la muerte y la amistad, donde la música también tiene una fuerte presencia. La historia de a poco empieza a ser lineal y no episódica, y el primer episodio que establece esto es sin duda el número 6, la primera aparición de Vicious. Saben, muchos fanáticos lamentan como el mayor antagonista de la serie fue completamente ridiculizado en la versión live action, resumiéndolo en un simple pelele. Pero el original, resulta que conocemos el pasado que Spike ha intentado ocultar todo este tiempo. Él perteneció a una organización criminal llamada Dragón Rojo y una cuyo ex compañero era el susodicho. Algo en el pasado de ambos los hizo distanciarse hasta este momento y desemboca no solo en uno de los episodios más emblemáticos y queridos del anime, sino en un enfrentamiento donde se juega más que la vida. Tras ese incidente sabemos que Spike no es siempre ese taimado hombre, sino que al momento en el que los fantasmas de su pasado reaparecen, bien podría ser su sentencia de muerte. Pronto nos daremos cuenta que esta no será una característica exclusiva de Spike. Todos los integrantes del bebop son un montón de desconocidos que solo coexisten en el mismo lugar. Trabajan en lo mismo, pero no son capaces de conectar entre sí por miedo a enfrentar su pasado. Incluso Spike y Jet, quienes parecen incluso conocerse de más tiempo, la oportunidad de sortear los males de su ayer rebasa cualquier palabra que puedan decirse. Personajes así es un recurso que utiliza Watanabe en muchas de sus obras. Por ejemplo, una posterior, Samurai Champloo. También el trío de viajeros son unos desconocidos que por azares del destino los une y que una vez concluida esa misión compartida se marchan a seguir con sus vidas, porque aquello es tomado como un solo episodio de las mismas, más no el resto de sus existencias. Las cosas en el bebop, una vez les adelanto, no acaban muy bien que digamos, pero ya iremos a eso. La razón por la que Spike se vio afectado por la muerte de unos desconocidos, un par de criminales cuya primera intención era capturarlos por dinero, es debido a que se proyectó en aquella familia y su intención de tener una mejor vida. Spike, cuando pertenecía a la organización del Dragón Rojo, conoció a una mujer llamada Julia, una mujer que le hizo considerar alejarse del mundo del crimen y formar una mejor vida con ella. Sin embargo, la intervención de Vicious, un mezquino personaje que pretendía hacerse con toda la organización, no lo permitió. Un detalle del pasado de Spike y que nada se habla es sobre el ojo que tiene. Uno que se nos revela es falso en el último episodio, aunque sí se llega a hacer referencia al mismo en momentos tan puntuales como la pelea contra Pierre Lefaux. Otros episodios donde el pasado del protagonista resalta nuevamente son los 12 y 13, donde nuevamente sale a la luz su impulsividad y viaja Calisto en busca de Vicious y la razón por la cual ha nombrado a uno de sus planes como Julia, un
momento donde bien podría olvidarse de su pasado, pero insiste en perseguirlo, quizás como una intención inconsciente de acabar con su vida. Aunque Spike no es el único personaje que enfrenta un dilema. Su compañero de aventuras y socio, Jet Black, es un hombre que fue policía, pero cansado del sistema corrupto y podrido de la institución, decidió dejarlo, pero no sin acarrear sus propios fantasmas. Por ejemplo, en el episodio 16 se nos revela que Jet perdió su brazo debido a una traición por parte de quien era su compañero, convirtiendo a esa extremidad sintética en un constante recordatorio de cuando quiso hacer el bien en un futuro donde primaba el crimen. Y al igual que su compañero, Jet tiene problemas no resueltos con un viejo amor. En el episodio 10 contacta con una mujer con quien mantuvo una relación y que bien pudo haber acabado con él mismo sentando cabeza y olvidarse del mundo de los cazarrecompensas. A pesar de que en el mismo episodio reconsidera la posibilidad de rehacer esa vida, rectifica esa idea y decide finalmente cerrar ese ciclo arrojando al río ese reloj que le recuerda a esa mujer. Por su parte, Faye tiene uno de los pasados más interesantes que tiene la serie. Hay que mencionar que al principio de la misma, Faye se nos presenta a través de un famoso arquetipo de la ficción, la femme fatale, un tipo de personaje femenino que en la cultura popular es usado para designar mujeres que son capaces de utilizar su sexualidad como una poderosa arma de persuasión, dominación o incluso como una letal. Este tipo de féminas no son necesariamente villanas, pues también pueden ser simples antiheroínas a las que solo les importa intereses personales. Y claro que para Watanabe, que se inspiró en Lupin para hacer a Spike, lo más probable es que la misma femme fatale de aquella franquicia, Fujiko Mine, sea otra inspiración directa. Pues bien, resulta que esta personalidad de Faye tiene una razón poderosa de ser, pues como se nos revela en el episodio 15, ella pertenece a otra era, una más cercana a nuestros tiempos que al mismo futuro de la serie. A pesar de todo esto, esta tiene todos los recuerdos de su anterior vida disueltos y es incapaz de reconectar con ellos, y es en este futuro distópico donde debió aprender a valerse por sí misma a través de las estafas, pero también del uso de su belleza para engañar incautos, excepto cuando se topa con el Bebop. Aunque en otro episodio sus compañeros intentan ayudar tratando de conseguir un Betamax, tecnología obsoleta para su tiempo, y ya también para el nuestro, con la finalidad de reproducir una vieja cinta que puede ser la clave de su origen. La última oportunidad para estar con su yo más joven es en el episodio 24, en el que incluso se reencuentra con una anciana que resulta ser su amiga de la juventud. Faye fue la elegida para poder hacer uno de los primeros viajes por el espacio, una novedad para su tiempo, pero un accidente la hace permanecer criogenizada para finalmente recobrar la vida, en una era en la que su vida pasada, su familia y sus recuerdos han desaparecido como un parpadeo. Los últimos personajes por mencionar son Ed y Aang, dos en los que la mayoría de las veces son pasados por alto, más que nada por no tener un pasado igual de trágico como el trío inicial. Y de hecho hasta yo debo admitir que eran personajes que en un principio no me gustaban debido a no presentar siquiera importancia en la mayoría de los episodios. Sobre todo Ed, quien es una niña hacker a la cual no le importa de dónde viene y en qué se mete. Pero creo que fue a través de esta revisita al anime que me doy cuenta de su intención de existencia. Ellos son el futuro. Debido a su corta edad, Ed aún no arrastra un pasado que la avasalle. Tal vez podríamos tomar el ejemplo de su padre, quien es un hombre tan desinteresado de su hija que simplemente se alejó de ella para seguir con sus aventuras, pero que ni eso parece importarle a Ed. Mientras que Aang es un perro de la raza Corgi, que de hecho se convierte en el tercer miembro desde el segundo episodio. Un personaje que tiene un coeficiente mayor a su especie debido a un experimento que no terminan de contar al espectador. Al final ellos dos son los que logran salir del Bebop antes de que la burbuja explote y se alejan en el horizonte, como acentuando que todavía tienen una vida por delante. En este mismo episodio, el 24, sucede el principio del fin, debido a que las cosas terminan como empezaron. Me explico, debido al abandono de Ed y el de Faye, el Bebop vuelve a ser habitado únicamente por Jet y Spike, quienes comparten una comida a base de huevos, pero en el que ya por costumbre se sirven 5 platos. Ambos, al darse cuenta de esto, deciden comerse la comida de los demás, aún estando ya satisfechos porque a pesar de constantemente anhelaban volver a quedar solos, en el fondo ambos adolecen la partida de sus compañeros con los que posiblemente pudieron haber iniciado un nuevo ciclo de sus vidas.
Como ya había dicho, este es el principio del fin, porque a lo que corresponde los episodios 25 y 26, los últimos del anime, componen el clímax de esta historia. Para empezar, Vicious, el antagonista, logra hacerse con la organización Dragón Rojo, vaticinando un futuro incierto para la misma, pero llena de violencia de por medio. Y como primer decreto se empieza a eliminar a exmiembros de la misma con la finalidad de evitar futuros inconvenientes. Spike, al salvarse de su asesinato, sabe que no solamente Julia es un objetivo más de Vicious, sino que tal vez la poca paz que permea en el espacio también sufra las consecuencias. Vicious, al igual que los demás personajes, también carga sus fantasmas y no sabe que el suyo está a punto de cobrarle los años. En medio del desastre, las cosas se complican. Spike y Julia se reencuentran en un momento que más bien parece ambiguo. A pesar de los años y las ganas de volverse a ver, ambos saben que las próximas horas serán el fin definitivo. El pasado de Spike logra rebasarlo, hacerle tocar fondo como nunca, y es hora de enfrentar su destino, no sin antes ofrecernos un último momento en el que vuelve al Bebop y cena con Jet, aquella misma comida del primer episodio que despreció por no tener carne. Ya no se trata de su última comida, sino su última interacción con su compañero y amigo. Ambos ríen y comparten ese momento, pues incluso Jet, que siempre ha sido la voz de la razón, sabe que lo que le han hecho a Spike, y que esta vez no podrá convencerlo de lo contrario. Sabe que será la última vez que verá a su amigo. Que no parece tomárselo bien es Faye, quien para ese punto comparte una visión distinta de las cosas a raíz de lo que ha ido descubriendo de su pasado. Sabe que la esperanza aún vive en ella y que las cosas pueden mejorar, pues resulta más importante forjar futuros que vivir de un pasado. Es ahí donde Watanabe plantea su última tesis al respecto: la no glorificación del pasado. Las vivencias buenas o malas pueden ser recordadas, pero nunca hay que permitir que rijan nuestro presente. Pero para Spike no hay presente. Faye intenta convencerlo, enseñarle lo que ella ha aprendido, y quizás en otra vida ambos pudieron haber quedado juntos en una nueva etapa de sus vidas, pero al ver que eso no ocurrirá, lo último que le queda a ella es disparar desesperadamente, porque ese intento le costará tener que cargar ese peso de ese día por el resto de los suyos. Y bueno, todos conocemos el final. A pesar de que la muerte de este personaje crea un debate al que incluso enzarzó el mismo Watanabe al nunca declarar esa escena final, parece más que obvio con la simbología del momento y las palabras finales del mismo protagonista, que espera poder despertar de este sueño. Pero incluso a pesar de ese excelente desenlace, esa música, esa animación y esa historia en sí, Cowboy Bebop no resultó un éxito en Japón. 今後アニメっていうのはどういった成長を遂げると思いますか？日本でもメディアはアニメはすごい大きいと思うんですけれども、今後どういった進化を遂げると思いますか？あまり進化しないんじゃないですかね日本の今のアニメーションの現状があまり実際はいいわけではなくて、ちょっとまあ数的にも多すぎて、ちょっとクオリティ的にもあまりいいものではないし、あと新しい野心的な企画があまり放送されているわけではなくて、割と売れ線のものばかりになってきているし、そういう意味であまり素晴らしい未来があるような風には思えないんですけど。 Según un artículo escrito por el periodista Alberto Sica, la idea general de Sunrise, productora del anime, era comercializar juguetes con los personajes y naves espaciales que salieran episodio a episodio, como es natural en el medio del manga anime. Sin embargo, la llegada de Watanabe como cabeza del proyecto empezó a tornar la serie en una más juvenil, diferente a la visión infantil de Bandai Namco, patrocinadora del proyecto. El resultado, un anime sintetizado en solo 26 episodios, una posterior película y 2 mangas. Y si bien es cierto que en el año 2021 salió una versión live action que es mejor olvidar, podía percibirse el intento por recobrar la popularidad de la misma animación. El fracaso del merchandising es lo que orilló al olvido definitivo en Japón,
pero fue innegable su éxito en este lado del charco, sobre todo en Estados Unidos, donde alcanzó un estatus de culto. Son gordos, usan anteojos, están feos y les apestan los pies. O sea, son otakus. No olvidemos que Estados Unidos tuvo algo que ver con la manera en la que hoy en día se percibe al manga anime, y todo a partir del estallido de cierto dispositivo, pero ese tema en particular es para otro video, un efecto mariposa que espero tratar próximamente. Crecer de las cenizas y ver el pasado como lo que es un simple episodio de nuestras vidas, en el mundo de verdad, a pesar de que nadie sabe la conclusión final, sí tenemos el poder de escoger nuestro camino. Vivir pensando en las acciones de tu pasado no tendría por qué definir tu yo actual. Y para acabar, quizás la lección más grande que ha dejado Cowboy Bebop es que acabas más rápido un ensayo si tienes de fondo esta fantástica banda sonora. Y hasta aquí el video, ya saben, suscríbanse, compartir, likes y todas esas cosas. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a entrar a mi canal y ver qué más hablo. Muchas gracias por ver y nos vemos luego. Bye.